Les saludo con mucho gusto en esta 20ª transmisión ordinaria de la segunda etapa de este proyecto emergente. A ella sumamos otras tantas extraordinarias que nos permitieron producir cuando así lo ameritaban las circunstancias, añadiendo a la semanal de los martes. Hago llegar el profundo agradecimiento del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la Universidad Vasco de Quiroga, en especial a su Consejo de Gobierno, con el que hace algunos días tuve el honor de estar con ellos, así como a su señor rector, el maestro José Antonio Herrera Jiménez, por su generoso e incondicional apoyo a nuestra iglesia. Hoy cumplimos además la 50ª transmisión. Recuerdo que en la primera etapa, impulsada en conjunto con la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, tuvimos 20 transmisiones. De esta forma, han pasado por estas pantallas la voz de 100 personas brillantes, sensibles, que han sido capaces de dialogar para la esperanza. El día de hoy queremos celebrar y estamos de manteles largos. Contamos con la presencia de dos personas de gran calidad humana, profesionales y de muy alta sensibilidad pública y política. Ambos han sido destacados servidores públicos, tanto en el Poder Ejecutivo Federal como en el Legislativo. Los dos cuentan con una gran trayectoria por ambas cámaras, la de diputados y la de senadores. Ambos han sido gobernadores de sus respectivos estados, han dirigido importantes organismos dentro de la administración pública y además gozan de alto aprecio en múltiples sectores de la vida política, académica y social del país. Son líderes importantes en sus respectivos partidos políticos. Los dos han estado profundamente vinculados al tema educativo, de la cultura, la ciencia y la tecnología. En primer lugar, agradezco la presencia de la licenciada Beatriz Paredes Rangel, licenciada en Sociología por la UNAM, y cuenta con un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Ha sido diputada y senadora en 4 legislaturas. Fue gobernadora del estado de Tlaxcala, fue líder de la Confederación Nacional Campesina, presidenta del Congreso de la Unión, subsecretaria de Desarrollo Político, así como de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. También ha sido embajadora de México en Cuba y Brasil, presidenta también nacional del Partido Revolucionario Institucional. Actualmente es senadora de la República, en donde preside la Comisión de Ciencia y Tecnología y es integrante de la Comisión de Educación, entre otras muchas. Senadora, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por su presencia, por su ánimo, por su generosidad. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y saludo a mi colega, a mi amigo Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. El maestro Juan Carlos Romero Hicks es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con 2 maestrías, una en Psicología y otra en Administración de Negocios por la Universidad del Sur de Oregón. Rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador del estado de Guanajuato, director general del CONACYT, así como presidente honorario de la Organización Universitaria Interamericana. También fue senador por el estado de Guanajuato, en donde presidió la Comisión de Educación. Actualmente es diputado federal del PAN por el estado de Guanajuato, integrante de la Comisión de Educación. Gracias, señor diputado Juan Carlos Romero Hicks. Es un honor, una alegría tenerlo aquí entre nosotros. Padre Corral, un privilegio. Y en especial acompañar aquí a doña Beatriz Paredes, una persona que admiramos y queremos muchísimo en estos diálogos por la esperanza, que es uno de los valores
que tenemos que recuperar y que es una gran labor de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal. También le agradezco al señor obispo de Irapuato, a don Enrique, que encabeza este proceso, y estamos hoy para dialogar, aprender y contribuir. Muchas gracias, bienvenido. Abordaremos el tema sociedad y política en México, el desafío en los cambios de paradigma. Sin duda alguna, el cambio de época que vive la humanidad entera, marcada además por esta pandemia, nos tiene que hacer recapacitar por el destino, sentido y proceder de múltiples instituciones humanas, gobiernos, partidos políticos, sindicatos, universidades, empresas, la sociedad civil misma, los organismos internacionales, pero sobre todo el ser y el quehacer del ser humano, su manera de relacionarse, de interactuar, que nos exige un marco ético y teleológico necesariamente. Si volteamos a ver otros gobiernos, otras naciones, otras sociedades, encontraremos muchas similitudes, para bien y para mal. Por ello, estamos llamados hoy a discernir con una mirada amplia, a serenarnos, a hacer un alto en el camino con el fin de repensar nuestro futuro. Este llamado a repensar el rumbo de nuestra civilización está muy presente en la encíclica Caritas in Veritate del Papa emérito Benedicto XVI y ha sido ampliado y profundizado por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas, que tiene como subtítulo el cuidado de la casa común. Queremos tener hoy un diálogo por la esperanza y adentrarnos en el análisis sereno de la sociedad y el mundo de la política, es decir, de la participación en este marco del Estado de Derecho, en este marco de la institución natural de esta civilización que nos llama a colaborar y a participar. Senadora Beatriz Paredes, la escuchamos con mucha atención. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero reivindicar esta concepción de dialogar. Dialogar significa poder compartir ideas, saber escuchar al otro, valorar los conceptos del otro y no pretender que solo nuestros conceptos predominen. A veces digo que los mexicanos estamos acostumbrados a reunirnos y a decir una serie de monólogos en donde cada quien platica, pero nadie dialoga, sino pretende que su voz sea la única que predomine. Entonces felicito a este esfuerzo de diálogos y qué mejor que el motivo sea dialogar por la reconquista de la esperanza, que es un valor esencial para que la humanidad pueda persistir con alegría. Creo que estamos viviendo un momento muy difícil en nuestro país. La pandemia ha venido a desnudar varias de nuestras debilidades. Son cuestiones que ya existían antes de la pandemia, pero que la pandemia hace que no pueda uno cerrar los ojos ante ellas y mucho menos omitirlas. Evidentemente, una severa crisis en nuestro sistema de salud pública, que ya se venía presentando al tomar decisiones de cambiarlo repentinamente sin tener construido claramente cuál sería el puerto de llegada. Una problemática seria del desarrollo económico de nuestro país que se acentúa por las necesidades obligatorias a la que ha sido sometido el aparato productivo por la pandemia. Una problemática de casas habitación o departamentos habitación muy pequeños, en donde el hacinamiento hace que
aunque se recomiende que la gente permanezca en casa, esto suena a una recomendación vacía cuando el hogar de esas personas es muy pequeñito, es muy incómodo, no dispone de todos los servicios. En este marco de problemas verdaderos que se evidenciaron, que se desnudaron, lo esencial es que podamos reflexionar a qué pruebas nos está sometiendo esta pandemia. ¿Qué necesitamos sacar de nosotros mismos para poder recuperar el deseo de salir adelante, la decisión de salir adelante? Yo creo que México es un país que ha enfrentado muchos problemas en el curso de la historia y estoy convencida de que somos una nación con diversas fortalezas, pero ahorita estamos muy distraídos en debates dolorosos que me parece más bien excitan al odio que excitan a la posibilidad de reflexionar y sacar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante y encontrar un horizonte luminoso. Iniciaría con este comentario. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes. El Papa Francisco insiste muchísimo en su documento Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica con la que abre propiamente su programa de gobierno, de pontificado, diciendo que es urgente el diálogo y el encuentro. Hoy estamos paradójicamente en una sociedad muy vinculada, muy informada, sin embargo, está muy alejada en las decisiones fundamentales, en las opciones fundamentales. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Así que agradezco mucho su primer comentario, senadora, que nos introduce a dos cuestiones, ¿no? El diálogo y la realidad. Reconozcamos la realidad y sobre ella dialogamos, pero nosotros tenemos una responsabilidad de dirigir esta realidad, de hacernos cargo de la realidad, de participar activamente, corresponsablemente en esta realidad. Muchas gracias, senadora. Diputado Juan Carlos, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Hoy vivimos tiempos de mucha oscuridad y poca luz. Estamos frente a un momento de inflexión. La era del hielo, algo inédito que era imposible de anticipar. Y a las personas generalmente las conocemos en el momento de mayor grandeza y de mayor debilidad. Y es el momento de abrir el alma y el corazón, de hacer la reflexión. Y el espejo del alma es la reflexión. Y necesitamos esa mirada interior para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde íbamos, a dónde queremos llegar. Y para evitar los naufragios personales y colectivos, necesitamos sobre todo fortalecer el proceso de la convivencia. En el caso mexicano, el artículo 3 señala que la democracia no solamente es un régimen político, es una forma de vida. Y así las cosas, necesitamos ética y valores. Necesitamos la parte espiritual y sobre todo la autocrítica y la crítica propositiva y comprometida. Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Y hoy ni tenemos todas las preguntas y menos tenemos todas las respuestas. Hemos sido hoy convocados en este esfuerzo de diálogos con la dimensión de la esperanza para poder trazar rumbos diferentes. Ninguno de nosotros está satisfecho con lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo todos estamos convocados para hacer la diferencia. En otras palabras, ¿cuestas o vales? ¿Cuál es el valor añadido de la participación de cada uno de nosotros?
Y frente a esta descomposición mayor que hoy pasa en la parte de la pobreza, por la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda y una economía que no redistribuye el ingreso de las familias, que es el cáncer crónico, el cáncer que más preocupa, que es el de la violencia y la inseguridad, segundo cáncer, tercero, el que más irrita, que es el de la corrupción acompañada por la impunidad. Nos tendremos que hacer la pregunta de cuál es el primer motor. Y el primer motor es la quiebra del alma, la quiebra de los valores y de las propias instituciones. Y ahí es donde en la mirada interior tenemos que encontrarnos. Hacer el ejercicio de reflexión y acción. Don Eduardo Corral nos ha dicho en su introducción que es sociedad y política. Y tenemos que preguntarnos qué es la sociedad hoy en día. ¿Cómo es que estamos desarrollando nuestra convivencia cotidiana? Y en el marco de la política, que es una expresión muy devaluada, en donde no hay una de las características más importantes, que son la credibilidad y la confianza, tenemos que ser muy humildes y tenemos que ser muy autocríticos, porque la política tiene que convertirse en el arte y la ciencia del bien común, no del mal común ni del bien particular. Y tenemos que construir esa convivencia a la que todos estamos el día de hoy en esa búsqueda. Tenemos que acompañarnos, porque solos no saldremos adelante. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, me parece que tenemos una crisis de civilización. No es solamente una crisis de gobierno, no es solamente quizá una crisis en la conformación de los estados-nación, sino es una crisis de civilización. El Papa Benedicto plantea, por ejemplo, en Caritas in Veritate, la lógica del don y la gratuidad. Es decir, reconocernos para los demás, no los demás para nosotros. No es el partido en mi servicio, no es el gobierno en mi servicio, no, yo soy para la sociedad, para el gobierno, para la comunidad. Y me parece que tenemos que aprender a replantearnos esas opciones fundamentales. Y precisamente por eso al programa le llamamos sugestivamente, analicemos los cambios de paradigma. Senadora, la escuchamos con mucho gusto en esta en segunda intervención. El otro día estaba viendo una videoconferencia en donde participaba un joven político colombiano que había hecho muchas cosas interesantes en una provincia muy difícil de Colombia que se llama Medellín. Y me conecté a esa videoconferencia con el mayor interés. Yo admiro a ese personaje, pero me di cuenta con enorme asombro que sus palabras no lograban decirme cosas. Yo siempre tengo el temor que nuestras palabras ya no logren decirle cosas a las personas. Que las personas digan, ay, ahí van los políticos con sus mismos rollos. O ya nos van a decir esto y esto y lo otro y luego no hacen nada. Me parece que uno de nuestros grandes problemas en México es que hay muy pocas personas con credibilidad. Es muy difícil valorar la profundidad de las palabras y siempre he creído que las palabras son muy valiosas porque son producto del pensamiento y un esfuerzo de la civilización por comunicarse, pero que las palabras tienen que estar respaldadas con los hechos y que nuestra sociedad lo que ahorita está reclamando son hechos. Nuestra sociedad lo que reclama son soluciones. Lo que necesitamos poder compartir es que las verdaderas soluciones que se requieren en esta etapa en México las tenemos que hacer todos, juntos,
porque hay una tendencia a esperar que el otro sea el que haga, o que el gobierno sea el que haga, o al que demando sea el que haga, y poco nos preguntamos qué nos toca hacer a nosotros, a cada quien, a cada uno, en ese esfuerzo de introspección al que se refería el diputado Romero Hicks. Yo comparto que estamos en una crisis de civilización. Me parece que hay un reclamo obvio, incluso estridente, de la naturaleza. La naturaleza está muy enojada con los seres humanos y el proceso del cambio climático, al que poco caso le ponemos en términos generales, es un proceso que en algunos años puede dejar a la especie humana con imposibilidades de habitar este planeta. Y ahí está el cambio climático y lo oímos en las noticias y vemos que hay nuevos torbellinos y nos fijamos que las corrientes marítimas cambiaron, etcétera, pero lo sentimos tan lejano. Y cuando uno va a las costas del Caribe mexicano y acaba de pasar un huracán, o cuando se ven las arribazones de Sargazo y ese mar turquesa precioso está oscurecido, se da uno cuenta que el cambio climático está aquí a la vuelta y que no hemos actuado como sociedad humana con la responsabilidad que requiere la restauración de la naturaleza. Hay una evidente transformación de la demografía de nuestro país y de muchos países. Hay muchas personas mayores en países en donde no hay un diseño de atención verdadero a las personas mayores. Esta nueva demografía tiene que llevar a una reorganización institucional, pero donde hay un problema mucho más severo, y por eso siempre me da gusto dialogar con el padre Corral, es en que en el camino se nos fueron perdiendo los referentes éticos. Creo que el enorme problema en muchas de las sociedades contemporáneas es que se perdió la frontera clara entre el bien y el mal. Y uno podría decir, no se puede perder la frontera entre el bien y el mal. Por desgracia, sí. Por desgracia, cuando algunos jovencitos desesperados creen que su única opción es volverse sicarios del crimen organizado, es que ya perdimos toda frontera entre el bien y el mal. ¿Y a dónde los lleva esa desesperación? Por desgracia, cuando se empieza a hablar de corrupción de un tamaño, de corrupción del otro tamaño o de corrupción del otro tamaño, es que ya se perdió la frontera entre el bien y el mal. Entonces, me parece que necesitamos una profundísima reflexión ética y cómo en el cambio de civilización, en la era de la alta tecnología, en la era de la cibernética, cómo logramos recuperar el humanismo y resolver parámetros comunes. Y eso supone dialogar, escuchar al otro, sopesar las razones del otro y empezar a construir razones comunes. Muchas gracias, senadora. Definitivamente es muy importante esta cuestión fundamental, la palabra. La palabra no puede ser solamente una respuesta de nuestra razón. Tiene que integrar todo lo que es el ser humano: voluntad, sentido, memoria, raíces, contextos, pero sobre todo fines y medios. El ser humano tiene que entender muy claramente que se requiere de una respuesta desde el ámbito de la conciencia, no solamente desde el ámbito de la razón, de la ciencia, sino que tiene que ir más allá, principios sapienciales. Y sobre todo, me parece que un factor también muy importante es reflexionar sobre la belleza, no solamente la verdad. La belleza, por supuesto, en la palabra nos lleva a plantearnos y a acceder a ámbitos que van más allá de nuestra simple razón y poder participar de una razón mucho
más alta. Muchas gracias, senadora. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, el desafío es enorme y es muy importante reconocer que no todo es negro. Es decir, ya hay algunas inquietudes, ya hay algunas grandes intuiciones para conformar estos nuevos paradigmas. Lo escuchamos con atención. En la reflexión valiosa que doña Beatriz nos está compartiendo y lo que el padre también contribuye, necesitamos generar esperanza y un cambio con rumbo. Y recordemos que en diferentes momentos de la historia del país así ha sido. ¿Cuál es el cambio que queremos y cuál es la esperanza que podemos abrigar? Esto significa salirse de lo que se le llama la caja negra, los nuevos paradigmas, pensar en lo que no se ha reflexionado en el tiempo reciente y, como decía en algún momento Juan Pablo II, hay que ver el pasado con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Estos diálogos convocados por la Comisión de Educación y Cultura tienen que ver precisamente con una de las conductas y actitudes más maravillosas del ser humano, la educación. Educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Y educar es hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Es un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, conductas, actitudes. Y por eso, al tener al ser humano como una persona única, irrepetible e insustituible, la educación tiene que ser creativa, tiene que ser activa y tiene que ser participativa. El reto que tenemos en todo esto es el poder recuperar lo que hoy se ha dicho, la confianza, que viene de recuperar mi fe, depositar mi fe en otra persona. Y si algo hace el ser humano, desde el primero hasta el último suspiro de vida, aparte de respirar, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometerse. Eso no lo hace ningún otro ser de la creación. Por eso, hoy estamos convocados a este conjunto de retos, en donde la humanidad tiene que volver a lo esencial. Y la esencia de todo esto es el camino de la ética y el recorrido de los valores en acción. Y es tiempo de volver a lo que ha hecho grande a nuestro querido México, sus familias, su parte de iglesia, sus universidades, sindicatos, cooperativos, empresas, todo el tejido social. Y recuperar también el valor de reconocer quiénes son los grandes actores de la educación, que son fundamentalmente el maestro y el padre de familia, y que hoy están de alguna manera desdibujados. Frente al inicio del ciclo escolar, el lunes 24 de agosto, teniendo que recurrir a las televisoras como instrumento necesario, tenemos que reconocer que esto no es suficiente. Porque si el maestro no conduce el proceso, no acompaña y no facilita, y el padre o la madre de familia salen de casa y no están para hacer el trabajo tutorial, la tarea no se va a desplegar en debida manera. Por eso los retos son muy grandes. ¿Qué queremos como sociedad y qué queremos en el ámbito de la política? Muchas gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Hoy por la mañana meditábamos la situación del país, la situación educativa. Esta dimensión constantemente está reflexionando sobre los hechos y nos dábamos cuenta que hoy más que nunca es oportuno el pacto educativo global al que convocó el Papa Francisco en septiembre del año pasado, cuando ni siquiera la pandemia
había asomado la nariz. ¿Por qué? Porque el Pacto Educativo Global nos llama a tener a la persona en el centro. Nos llama a entrar en esta dinámica de solidaridades, de articulaciones. Nos llama en esta dinámica de diálogo a través de hacer camino, es decir, no pretender tener ya todas las respuestas en una herramienta, en un medio, en un plan, en un programa. La realidad es imposible de abrazar en un solo momento. Ningún plan puede dar respuesta a las realidades complejas del ser humano y de la sociedad. Hoy estamos llamados, creo, y me alegra mucho que ambos participen fuertemente, la senadora desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado desde la Comisión de Educación y, por supuesto, su liderazgo ahí dentro de su bancada de la cuestión educativa. Allí está nuestro grande desafío. Me parece que es el primer paradigma que tenemos que tocar. ¿Cómo nos reeducamos todos? Porque ahora la humanidad, podemos decirlo, está de rodillas, está buscando y necesita replantearse su ser, su quehacer, su sentir frente a esta realidad. Senadora, sus conclusiones, la escuchamos con mucha atención. Adelante. ¿Sí puede encender su audio? La verdad es que estoy muy alentada por las expresiones que he escuchado, tanto del padre Corral como del diputado Romero Hicks. La referencia a la belleza, Eduardo, me conmovió. Hay una canción maravillosa de un autor español que se llama Luis Eduardo Auté, que se llama La Belleza. Es extraordinaria melodía. Y la belleza es un asunto tan sencillo. La belleza es poder ver el amanecer y deslumbrarse con el sol. La belleza tiene que ver con emocionarse cuando ves a tu hijito o a tu nieto, con una caricia de un niño. La belleza tiene que ver con emocionarte con el crecimiento de un maizal, con un diálogo constante con lo que te rodea, con esa magnificencia que es la creación. Y en ese sentido, a veces estamos atrapados solo en ver los pantanos y no ver las lagunas. Me parece que ese estado de ánimo que está empantanado en el odio, en la polarización, en la resaca de la frustración, es un asunto que no nos permite ni dialogar verdaderamente, ni abrir los ojos a nuevas posibilidades. Tenemos un enorme desafío, un enorme desafío. Hay que tener imaginación. Yo coincido totalmente que el regreso de los niños a clases va a requerir de un conjunto de apoyos y que es perfectible. Pero hay que desplegar la imaginación y eso es lo que vimos que sucedió, encontrar pues la única alternativa que tenía posibilidad de respuesta masiva en este momento. Y así vamos a tener que encontrar y ir perfeccionando para que las cosas no se queden en una farsa, porque el enorme riesgo es que ante tantos problemas se construyan muchas farsas y la gente por eso no cree. La gente siente que se defrauda su confianza cuando hay farsas. Entonces tenemos que reclamar otro gran valor, que es el de la verdad, la belleza y la verdad. Pero vamos a encontrar caminos y coincidiendo con otro poeta español que también se hizo canción, estoy convencida que caminante no hay camino, se hace camino al andar
y tenemos que andar, y luego vamos a tener que correr, y luego vamos a tener que arrastrar los pies, pero no podemos detenernos porque nuestro país va a resurgir, tiene que resurgir, siempre y cuando todos veamos qué nos toca hacer desde nuestro pedacito. Y quienes tenemos más responsabilidades, actuemos con seriedad y con un verdadero compromiso con la gente. Muchas gracias, senadora. Me quedo con aquella definición sobre la belleza. La belleza es el esplendor de la verdad. Es decir, para tener belleza necesitamos vivir en la verdad, y para vivir en la verdad tenemos que estar en el bien, querer el bien, frecuentar el bien, trabajar el bien, comprender el bien, imaginar el bien, recordar el bien, intuir el bien, estar en una situación de bien. Me preocupa muchísimo que nuestra sociedad, no sé, le ha dado algo así como una fascinación por el mal, que me parece muy peligrosa. El mal no solamente está mal, sino que hace mal. Y por lo tanto, la única manera, como dice San Pablo, de romper esas cadenas de mal es haciendo el bien, es haciéndonos cargo del bien y participando de un bien con mayúscula. Muchas gracias, senadora. Lo escuchamos con atención, diputado. El Señor que nos dio la vida nos dotó de inteligencia para conocer la verdad y de la capacidad de amar para hacer el bien y mover la voluntad. Y estos valores fundamentales de la vida, valor del amor, el valor de la libertad, el valor de la verdad, el valor de la belleza, y en el caso del espacio público, el bien común, son fundamentales. El Papa Francisco ha convocado a un pacto educativo global para una mayor integración de la sociedad, la escuela y la familia. Hoy es el tiempo de sacar la casta, lo mejor de cada persona, el mover la propia generosidad. Y esto significa el poder tener el trazo de una visión diferente. Recuerdo que hace años, al entrar a una escuela, siendo autoridad local en mi terruño en Guanajuato, en una de las paredes de la escuela decía: si las ideas te hacen fuerte, los ideales te hacen invencible. Eso es lo que nos tiene que mover. Una sociedad donde el amor venza al odio, donde el amor acerque a las personas, donde el amor logre el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, donde el amor sea la inspiración, acompañado de estos espacios de verdad, de libertad, de justicia, de belleza, de bien común. Y así las cosas, nosotros estamos convencidos de que la fuerza del amor y la fuerza de la ética tiene que ser mayor de cualquier desafío que estamos enfrentando en este momento. Porque al final de la existencia, el examen final va a ser de amor. No es cuánto tuviste o cuánto aprendiste, sino cuánto hiciste para poder tocar la vida y el alma del corazón. Como lo dice con mucha propiedad el autor del Principito, el amor es lo único que crece cuando se comparte. O como el propio Principito lo señala, de que lo esencial es invisible a los ojos. Lo que se mueve es a través del valor del amor. Pues hoy lo que tenemos que hacer es regresar a los principios fundamentales. Y estoy convencido como mexicano que, para resumirlo en una expresión directa, lo que necesitamos es ciudadanía con ética, actuando en sentido estratégico. Eso es lo que marcará el rumbo. Porque algún día, cuando nos encontremos en el balance final, nos van a preguntar
al momento de esta crisis de la pandemia y sus consecuencias, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste y qué dejaste de hacer? Y por eso en alguna ocasión, doña Beatriz, lo recuerdo muy bien como presidenta de la Cámara en San Lázaro, decía, me niego a que muera la esperanza. Pues hoy tenemos que negarnos a que muera la esperanza, a que prevalezca el amor con la verdad, con la libertad, con la justicia, con la belleza, con el bien común. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Yo tengo que confesar algo. Por primera ocasión decidimos grabar este programa. La siguiente semana tenemos un encuentro muy grande a nivel de conferencia del Episcopado Mexicano. Se llama encuentra.com y estamos convocados todos los secretarios. Por lo tanto, me vi forzado a adelantar un poco este programa, pero además quisimos escuchar estas dos voces que sabemos que son muy importantes en este momento y que en muchos momentos que nos hemos podido encontrar y trabajar juntos, hemos estado trabajando todos estos temas. Hemos estado trabajando por la esperanza. Así que les agradezco mucho. Senadora, no sé si quiera agregar algo más. Agradecer la oportunidad y decir que detrás de la noche siempre viene el día. Y eso es la historia de la humanidad. Hay que confiar en que volverá a aparecer el sol. Muchas gracias, senadora. Maestro Juan Carlos Romero Hicks. La gratitud es memoria del corazón. Padre, gracias por la convocatoria. Beatriz, también por acompañar este gran peregrinar. No podemos claudicar. Hay que caminar, caminar y caminar. Con ética, con congruencia. Muchas gracias. Pues celebro mucho esta transmisión. Les agradezco a ambos, agradezco a la Universidad Vasco de Quiroga de nueva cuenta este apoyo tan grande técnico, por supuesto a su productor ejecutivo, el licenciado José Martínez, que está aquí con nosotros batallando desde temprano en estas cuestiones técnicas. Y por supuesto a todos les decimos, nos vemos la siguiente semana, el martes. Estaremos trabajando gozosamente y exhortamos a todas estas personas que trabajan en la política, en la construcción del bien común, a seguir adelante con ese ánimo, a pesar de los apesares, y comprendiendo que la realidad es misteriosa y a veces para enseñarnos nos aprieta un poquitín a todos. Pues muchas gracias, les abrazo con mucho cariño a ambos, estoy a sus órdenes y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.